Está con nosotros el ministro de Economía, Nicolás Grau. Gracias, ministro, por acompañarnos esta tarde en lo que faltaba aquí en Infinita. Bienvenido, buenas tardes. Hola, Juan Manuel. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Que estoy en el aeropuerto de Antofagasta. Cerro Moreno. Sí, se escucha bien. Se le escucha bien, ministro. Gracias por atender perfecto. la llamada. Ministro, ya sabemos que el Congreso despachó con amplio respaldo el proyecto de ley que reforma el sistema de fraccionamiento de las cuotas pesqueras en Chile y se establece ya una distribución nueva de los recursos del mar entre los artesanales y los pescadores industriales. ¿Podría primero sintetizar cuáles son los cambios más fundamentales que introduce la ley? Bueno, es bastante extensa, sabemos, pero ¿cuáles son los cambios fundamentales que debería uno destacar? Bueno, básicamente lo que se hace acá es que estamos hablando de 23 pesquerías. Por pesquería se entiende, por ejemplo, la anchoveta en el norte, la sardina en el norte, el jurel, la merluza, en fin, el congrio, la reineta. Esos son 23 pesquerías. Y estas 23 pesquerías, en el fondo, en todos los casos que son relevantes para tal efecto, mejora el sector artesanal. Para darse una idea de la magnitud de esto, si uno valoriza lo que pasa de cuota del sector industrial al sector artesanal, estamos hablando de algo más de 150 millones de dólares. Eso yo diría que es un buen resumen de lo que hace el proyecto en términos gruesos. Después hay otras cosas más específicas, pero este es básicamente un proyecto respecto a cómo se distribuye los recursos pesqueros entre el sector artesanal y el sector industrial. Y como tú bien decías, se está haciendo esta redistribución bien importante y se hizo de forma totalmente transparente. Esto se discutió en todo el país, en las sesiones en el Parlamento y además con amplio apoyo. Tuvimos ayer en la última votación, tuvimos 38 a favor, una abstención en el Senado. Y en la Cámara de Diputados tuvimos una votación parecida, solo el Partido Republicano votó en contra, básicamente. Y así fue en toda la discusión, es decir, se logró hacer un cambio bien importante, pero un cambio con amplio consenso y con mucha transparencia. Cuando digo transparencia es para quienes nos están escuchando, tal vez explicarles cómo esto era antes. Esto antes se negociaba fuera del Congreso, en distintos espacios, entre el sector industrial, artesanal, espacios que no eran públicos, y se llegaba al Congreso con una propuesta cerrada respecto a cómo redistribuir, y eso es lo que se votaba. Ahora, en cambio, lo que ocurrió es que se dio pesquería, y fue básicamente todo el debate televisado, y la gente pudo ver de forma muy transparente cómo se llegó a este acuerdo. Ministro, y sin embargo, a pesar del amplio consenso del que usted nos habla en el Congreso, hay mucha gente que está descontenta. Sabemos que hay varias empresas, algunas que ya presentaron recursos, otras que lo van a hacer prontamente, lo mismo la gremial Zona Pesca, hay un diputado por ahí o un senador que hizo una reserva de constitucionalidad, y también la gente ha visto protestas del mundo artesanal. Entonces, como que la sensación con que se puede quedar alguien que no esté tan familiarizado con la discusión es que quedaron todos más o menos infelices con esto. No es así. Lo que pasa es que lo que ocurre en este debate, es que es un debate difícil. Hubo momentos tensos. Por ejemplo, cuando hubo protestas del sector artesanal no era porque estaban en contra, sino porque querían que se votara rápido. Pero eso no se entendía en el debate. Pero si ustedes ven el sector artesanal, sus organizaciones nacionales y todas las organizaciones que fueron al Congreso, todas están a favor del cambio que se realizó. Por lo tanto, es muy masivo la aprobación. Es normal que existe una parte del sector industrial descontento porque es un sector que, pierde cuota respecto a la situación actual, pero lo importante acá es que buscamos un equilibrio, porque en la actualidad el punto de partida era un punto de partida que no era justo. La ley actual era una ley que favorecía de manera desmedida al sector industrial y que además había sido discutida de forma poco transparente, incluyendo parlamentarios que estuvieron procesados y sancionados penalmente por la forma en la que se dio esta discusión. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es algo totalmente distinto. Tenemos una ley que es más justa, es una ley que, a pesar de que hace esta redistribución, logró un equilibrio y sigue permitiendo el desarrollo del sector industrial, y es una ley que tuvo estos amplísimos acuerdos que señalé con anterioridad. Incluso los parlamentarios que hicieron reserva de constitucionalidad también votaron a favor del proyecto de ley. Estamos conversando con Nicolás Grau, ministro de Economía. Ministro, dentro de las críticas del sector industrial que usted bien apunta, pierden cuota, entonces era difícil que estuvieran contentos, pero dentro de las críticas más aterrizadas,
apuntan a que no hay nada que garantice que las reglas del juego se van a mantener, por ejemplo, hasta el año 2040, que ellos decían que les aseguran esto, pero que no quedó establecido como un artículo dentro de la ley. ¿Qué le garantiza al sector industrial que no se va a volver a discutir la cuota pesquera durante los próximos años? Bueno, yo diría que las leyes, el Parlamento es soberano y puede discutirlas de nuevo, ¿cierto? Pero yo creo que eso no va a pasar, ¿eh? Y no va a pasar porque esta vez se hizo distinto. Porque ¿por qué discutiríamos una ley con tanta aprobación como la que tuvimos ahora y que fue de manera tan transparente discutida y que no hay ninguna, ningún cuestionamiento a cómo se llevó finalmente todo el proceso, ¿eh? Entonces, la respuesta corta a esto es que esto va a ser más estable, le va a dar la estabilidad al sector pesquero, porque se discutió de forma legítima, amplia y se lograron acuerdos que fueron prácticamente consenso. E insisto, esto no fue así la vez pasada. Chile es la 10ª potencia pesquera. Es muy importante que nosotros tengamos una institucionalidad, una legislación que sea considerada legítima por las distintas partes involucradas. Y eso justamente es lo que estamos obteniendo en este caso. Por eso toda la pregunta que se hacía con anterioridad cuando se decía, bueno, quedaba un poco la idea de que todos estaban enojados. Lo que sucedió en esto es que teníamos acuerdo en 21 pesquerías de 23, teníamos desacuerdo en una pesquería, que era la merluza, en una parte del país, la merluza común, y eso generó mucho debate, pero finalmente se llegó a un acuerdo en ese caso. Tuvimos un acuerdo de la comisión mixta que tuvo un voto en contra de 10 en esa pesquería. Entonces, claro, cuando lo que uno ve en la discusión, en la discusión pública, es como si estuviéramos en desacuerdo en todo, pero en realidad teníamos un desacuerdo en una de 22 y además esa una de 22 se pudo resolver de buena manera y ahora tuvimos acuerdo en todas las pesquerías. Este es el resultado, que es un resultado bien positivo. Nosotros estamos muy contentos como gobierno a propósito de este proceso. Ministro, siguiendo esa línea entonces y como para sintetizar, ¿cómo debería responder la autoridad frente a este anuncio que hace desde Camanchaca su gerente general de que van a acudir a la justicia para pedir indemnizaciones por los cambios en las cuotas de pesca? No, bueno, las empresas tienen todo el derecho de hacer una solicitud de esa naturaleza. El sistema judicial e independiente en Chile tendrá que evaluar los distintos argumentos. Nosotros estamos convencidos de que esto se ha hecho de buena manera, en línea con lo que señala nuestra Constitución, y además creemos que el respaldo tan transversal de todos los parlamentarios también da cuenta de que esto es algo serio en el fondo y que está bien pensado. Yo creo que los parlamentarios no se prestarían, todos los sectores políticos, para hacer un apoyo tan transversal como este si pensaran que estamos incurriendo en un acto que adolece de legalidad. Ministro, brevemente y antes de terminar, me imagino que sabe que su nombre aparece ahora mencionado en los chats de la diputada Carol Cariola, en un chat ha publicado la prensa que le hizo llegar en octubre del 2023, contándole que le había pedido a su amigo Bochang que hiciera una minuta reservada sobre la situación en China, que le hizo llegar al presidente Boric, que viajaba ese mes a ese país, el principal socio comercial de Chile. ¿Tiene algo que decir respecto de aparecer en los chats y ahora públicamente en las conversaciones con la diputada Carol Cariola? Sí, no, agradezco mucho la pregunta, porque como son diversos chats y hay mucha discusión al respecto, me agradezco mucho poder aclararlo. A ver, primero, el chat al que hace referencia a estos reportajes se refiere a la solicitud que me hizo la diputada para que una persona de nacionalidad china un empresario, pudiera ir en la gira que hizo el presidente a China, en la primera gira. Esto es algo que hacen los parlamentarios, no solo los parlamentarios, sino muchas personas del mundo empresarial, ¿no?, que piden muchas veces que alguien vaya en la gira, porque en la gira van empresarios, y está muy bien que así sea, van también dirigentes sindicales, nosotros vamos con giras muy variopintas, también parlamentarios, en fin. Y nosotros lo que siempre hacemos es que evaluamos técnicamente, políticamente, la propuesta que hacemos a Presidencia, y finalmente los equipos de Relaciones Exteriores, Presidencia, son los que deciden. Y en este caso, nosotros no propusimos ese nombre, y también es de público conocimiento que esa persona que está mencionada en el chat tampoco fue al viaje. Por lo tanto, yo creo que es súper transparente que, primero es normal que se hagan solicitudes de ese tipo, pero más allá de aquello, lo importante para efecto de la opinión pública es que esa persona que se solicitaba no fue finalmente al viaje y tampoco fue propuesta por nosotros.
Muy bien, ministro, muchas gracias por la aclaración y gracias por conversar esta tarde con nosotros aquí en Infinita. No, al contrario, gracias a ustedes por la posibilidad de conversar de este tema tan importante para el país y también haberme permitido hacer esa aclaración. Un abrazo. Gracias, Chao, ministro, que esté chao. muy bien. 6:28 minutos.